A recibir aquí en el estudio de la televisión pública a Santiago Fraschina, quien es secretario general de ANSES. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por estar acá hoy. Y Nasa Lomagno, bienvenida, Nasa. ¿Cómo están? Bueno, para abrir, en términos generales, hablemos, por supuesto, del universo de los beneficiarios de ANSES y cómo, digamos, los beneficia esta ley. Sí, efectivamente, si esto se transforma en ley, que ahora tiene que pasar al Senado, media sanción el sábado, implica que pasamos de 6 mínimas para calcular el mínimo no imponible a partir de un jubilado paga ganancia, hoy están 6 mínimas. Acá pasaría a 8 mínimas, con lo cual subiría lo que es el mínimo no imponible para los beneficiarios previsionales. Si eso se transforma en ley y eso sale, pasará que 130.000 beneficiarios previsionales que pagan ANSES dejarían de pagar ganancias. Eso es un dato muy positivo. Hoy estamos en 163.000 beneficiarios previsionales que pagan ANSES, siempre hablando de ANSES, que pagan ganancias. Pasaríamos a tener solamente 30.000 quedarían beneficiarios. Muy pocos pagando ganancias. Sería el número sería el 0,4% del total de los jubilados y pensionados pagarían ganancia, cuando ahora están pagando 2,2%. Eso para nosotros es un buen dato. Además se suman, y estos son las cajas provinciales no transferidas a ANSES, también se sumarían aproximadamente 70.000 beneficiarios previsionales más que también dejarían de pagar ganancia con esta, si esto se transforma efectivamente que seguramente en ley. Sí, ¿no? Hay consenso, seguramente sí, pero bueno, hay que esperar que pase todavía, por supuesto. Para nosotros es un excelente dato, pero también para la economía en general, porque estimamos que se ahorrarían entre 3.100 pesos a 4.200, dependiendo del beneficiario previsional por mes, de estos 130.000 que estarían dejando de pagar ganancia, que nosotros estimamos que obviamente se va a volcar al consumo, y esto para la economía en general es muy bueno. Bien, bueno, es todo un dato, después voy a volver sobre ese punto. Nasa. No, sí, es muy interesante, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Saber qué es lo que sucedió justamente con este impuesto durante el año pasado y por qué se decide finalmente aumentar de 6 a 8 y no más, ¿no? Sí, obviamente, digo, tengamos presente dónde venimos. Me acuerdo yo en campaña, esto también lo dijeron muchos diputados el sábado cuando se discutió la ley, que Mauricio Macri había ganado la elección prometiendo que iba a eliminar el impuesto a la ganancia cuarta categoría para el 100%, no solo los jubilados que pagan ganancias. Si no era una sugerencia, era una promesa concreta. Exactamente. Yo me voy a referir solamente a los beneficiarios previsionales. En el año diciembre de 2015 había aproximadamente 62.000 jubilados que pagaban impuesto a las ganancias. Cuando se va el macrismo hay 163.000. O sea, ¿duplicó? Exacto, más que duplicó. Beneficiarios previsionales se sumaron 100.000 durante los 4 años del gobierno de Macri a pagar ganancia. Con esta ley, fíjense, lo estaríamos llevando solamente a 30.000 beneficiarios. Es decir, menos inclusive a lo que estaban en diciembre de 2015, con lo cual, nada, decir, la propuesta es a 8, porque justamente solamente lo va a pagar el 0,4%, que son los jubilados que más ganan, casi de la máxima. Con lo cual me parece una propuesta razonable. Y además se va a ir ajustando el mínimo no imponible en cada uno de los aumentos jubilatorios. Tengan presente que con la nueva ley que se votó en diciembre del año pasado, con la nueva fórmula de movilidad, vamos a tener 4 aumentos jubilatorios al año, marzo, junio, septiembre y diciembre, con lo cual cada vez que se ajuste la jubilación, que aumente la jubilación, también sube la jubilación mínima. Y si sube la jubilación mínima, sube el mínimo no imponible a partir del cual se empiezan a pagar ganancias. Claro, y como hablando justamente de esta idea de volcar ese dinero que se va a devolver por parte del pago de enero, febrero y marzo al consumo, se va a destinar al consumo, ¿cómo se comportó la jubilación mínima particularmente con respecto a la inflación a partir de la actualización de la nueva fórmula, ¿no? Bueno, nosotros en marzo la fórmula dio 8,07%, la de marzo, pero nosotros le agregamos al jubilado de la mínima hasta mínima y media, ¿sí? Le agregamos un bono de 1.500 pesos en abril y 1.500 pesos en mayo, ¿sí? 2 bonos, con lo cual el jubilado de la mínima, que además es casi el 65% del sistema previsional argentino, va a tener un aumento del 16%. Obviamente eso va a dar más alto que la inflación, es decir, el 70% del sistema previsional argentino con el primer aumento le van a estar ganando a la inflación. Y además nosotros estimamos que con el último aumento, que va a ser en diciembre de este año, el 100% de los jubilados le van a terminar ganando a la inflación, porque los dos componentes que forman parte de la fórmula, que son recaudación tributaria, que se coparticipa con ANSES, ya está aumentando más que la inflación, pero además estamos seguros que el otro 50%, que es salario,
también le van a terminar ganando. Lamentablemente la inflación tiene este un punto de partida muy bajo, ¿no? Los jubilados, digamos, y bueno, sí, la nosotros como decimos siempre, lastima. nosotros no empezamos de cero, empezamos de menos 20, que es lo que cayó la jubilación real en los 4 años del gobierno de Macri. Eso es lo que queremos recuperar y además más. Digo, obviamente, y estamos más preocupados sobre todo, y el año pasado también, lo mismo con el jubilado de la mínima, que de nuestra perspectiva es el jubilado, si bien perdieron todos los jubilados en los 4 años del gobierno de Macri, por la característica de la inflación que tomó durante los 4 años de Macri, el que más perdió es el jubilado de la mínima, porque aumentó más alimentos, aumentó más los medicamentos, aumentó más los servicios públicos, que es el componente que más gastan los jubilados de la mínima. Y se cayeron, si siguiéramos enumerando, se cayeron las moratorias para aquellos que no tenían aportes, así que también se redujo, empezaban a tener una pensión, ¿no? Sí, y tengan presente que además el año pasado, pero este año también, no solo se discute la jubilación directa, sino también la jubilación indirecta, es decir, un conjunto de políticas públicas que hizo el gobierno nacional, parte lo hizo ANSES, que aumenta la jubilación indirecta. La más importante son los 170 medicamentos gratis que hizo PAMI, que se calcula que con eso un jubilado promedio se ahorra 3.600 pesos por mes, que antes en el gobierno de Macri, cuando le habían sacado esa política pública, tenía que destinar a comprar medicamentos, y a partir de reincorporar de vuelta esa política, bueno, sube la jubilación indirecta. Y la condonación de los intereses de los préstamos de la ANSES. Exactamente, eso también nosotros heredamos 2.500.000 jubilados y jubiladas endeudados, con una tasa de interés que a veces rondaba el 42%, es decir, una tasa usurera, y nosotros, por ejemplo, el año pasado decidimos que no pagara ninguna cuota esos jubilados endeudados, eso también es jubilación indirecta, pero además ahora bajamos la tasa de interés al 29% para ir rompiendo esa tasa usurera que había puesto el macrismo. Vamos a unas placas que tenemos para compartir. Tenemos unas placas justamente como para poder recopilar cuáles son los puntos principales de esta reforma del impuesto a las ganancias que le afecta particularmente a los jubilados. Ahí las podemos ver en pantalla mejor, ¿no?